nada, 2 renglones sobre él, porque después lo dirá todo él. Tomás Mazón es el ejemplo del tesón y de la afición. En su tiempo libre se dedica a investigar la ruta del Cano. Y en realidad su profesión es ingeniero. Y con el mismo cuidado que hace una voladura controlada, que hace ese tipo de cosas, con esa misma precisión pone el dato en la coordenada. Tiene una página web que será de las mejores que yo he visto, que se llama rutalcano.com. Yo les recomiendo que si les interesa el tema, que después de esta mañana, después de oírle a él, no les interesa, les apasionará. Al mismo tiempo aprovecho para decirles que todo lo que estamos haciendo hoy, que parece que sea muy local, porque se hace en León, pues no es tan local. Porque todo esto se vuelca en el canal de YouTube de Redes de Cavite y en la página web. Y teniendo en cuenta que Redes de Cavite tienen coordinadora en 27 provincias españolas, que tiene coordinadora en los estados estadounidenses que fueron hispanos, donde hay más presencia hispana, allí está Héroes de Cavite. Teniendo en cuenta que están establecidos también en los países hispanos y que está en Puerto Rico y en Filipinas, sobre estas conferencias que van a volcar allí, de nuevo no se pondrá el sol. Entonces, no les voy a entretener más, no quiero quitarle un minuto más a Tomás Mazón. El micrófono y la sala entera es tuya. Aquí mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber venido, a la Asociación Cultural Héroes de Cavite por haberme invitado y enhorabuena por esta primera jornada sobre la hispanidad que está saliendo fantástica. Así que un placer estar aquí con todos ustedes y un placer todavía mayor hacerlo para hablar del Cano, que es algo que me apasiona y me gusta verdaderamente. Quiero además muy procedente hablar sobre la primera vuelta al mundo en una jornada sobre la hispanidad, aunque es una historia que no solo responde a la hispanidad, ¿no? Es una historia de la humanidad. Es como el viaje del hombre a la luna. No es historia de los Estados Unidos, en este caso es una historia compartida que trasciende a la hispanidad incluso, ¿no? Y es una historia además muy bonita, una historia que no necesita más que acercarnos a sus fuentes y conocerla a fondo para resultar reivindicativa y para derribar prejuicios sobre la gente de esta época. Es una parte muy buena de esta historia, ¿no? Que cuando nos adentramos a conocerla nos vamos a dar cuenta de que gran parte de lo que se nos ha contado sobre las personas de esta época se desmonta solo, de una manera absolutamente libre de ideología, acercándonos a la historia pura, ¿no? Y la historia pura es lo que a mí me ha gustado estudiar, tratar de llegar lo más al fondo posible sobre ella. En eso llevo ya bastantes años y todos han sido seguros de la verdad. Así que empezar a hablar de la primera vuelta al mundo, bueno, el título ya es un poco reivindicativo, la primera vuelta al mundo, la vuelta al mundo del Cano, ¿no? Si los libros se llaman La vuelta al mundo de Magallanes, ¿no? ¿Qué hace aquí el Cano? ¿Quién es? Al Cano lo conocemos algo en España y más desde hace unos pocos años hasta ahora, ¿no? Pero el Cano no se lo conoce por ahí. La vuelta al mundo le corresponde a Magallanes y Magallanes murió a mitad de viaje. Y no solo eso, sino que se sorprendería probablemente si supiera que su expedición a la especiería terminó convirtiéndose en la de la primera vuelta al mundo, porque aquel no era ningún objetivo de ese viaje. Me gustaría que pensaran y se pusieran en situación cuando el Cano llega a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Decía que en 5 meses, comiendo solo arroz y bebiendo agua,
no tocamos tierra ninguna por miedo del rey de Portugal. 5 meses sin tocar tierra por miedo del rey de Portugal. Navegaron de manera continua desde más allá del este, en el globo terráqueo, en la isla de Timor, que no se ve aquí, hasta las islas de Cabo Verde en mitad del Atlántico, que tampoco llegan a verse desde esta perspectiva. O sea, todo ese recorrido lo hicieron sin detenerse, por miedo del rey de Portugal. El Cano, a mí me han preguntado en estos años 25.000 veces por cuál fue el papel de Portugal en esta historia. Bueno, no hace falta que conteste yo. El Cano contesta a esa pregunta. Y se imaginan la dureza de este viaje, se imaginan dónde estaban ustedes a principios de junio, hace 5 meses, que estábamos en primavera, no había llegado el verano todavía. Bueno, pues ellos embarcaban en Timor, en la nave Victoria, y sería como ahora, a estas alturas, 5 meses después, llegar a las islas de Cabo Verde. Que ojo, no a San Lucas, no les quedaban otros 2 meses de viaje. Y ahí en Cabo Verde, quienes consiguieron volver no habían bajado de la nave. Esos no desembarcaron. Los que desembarcaron quedaron allí detenidos. Así que es una historia realmente apasionante que en una hora la pena es que no da tiempo a desgranar, pero voy a tratar de condensar todo lo que pueda para contarla de la manera más detallada posible, dentro de que todo es obligatoriamente un resumen, ¿no? Y les hablaba de esa posible comparación con el viaje a la Luna, ¿no? El primer viaje a la Luna. Cuando allí llegaron, decía el Cano, Neil Armstrong, en la Luna, este es un pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad. Pues el Cano, cuando completó este viaje, dijo: lo que más sabemos de estimar y tener es que hemos descubierto redondeado toda la redondeza del mundo. Eso se lo recalcaba a Carlos I, el rey. Aquí el Cano está hablando del hecho de haber dado la vuelta al mundo como lo principal de aquella expedición. Una expedición que había conseguido encontrar el paso en América que conectaba los océanos, que había recorrido por primera vez el Océano Pacífico, que había encontrado las míticas islas de las Especias en el extremo oriental de Asia, traía la nao cargada de ellas, pero para el Cano eso no era lo importante que tenía que contar. Lo importante era haber dado la primera vuelta al mundo. Ese sentido de trascendencia nos conecta con la gente de todas las épocas y estrechamente con el Cano, como se demuestra con esta frase. El viaje no tenía que dar la vuelta al mundo. Lo que se capituló entre un joven Carlos I y Magallanes fue esto: os obligáis de descubrir dentro de nuestros límites de nuestra demarcación islas y tierras firmes, ricas especierías y otras cosas. Esto fue las capitulaciones de Valladolid en marzo de 1518. Magallanes era portugués, natural portugués, pero discutió con su rey, no se vio reconocido como él pensaba que merecía, y pidió pasar a servir a otro rey con quien pudiera ser más afortunado. De esta manera se pasó a Castilla y ofreció su fidelidad a Carlos I. Además, ofreciendo un proyecto en colaboración con Cristóbal de Haro, factor burgalés, un comerciante burgalés muy importante, que sería quien financiaría la expedición. El rey comprende que el sentido estratégico del viaje que le plantean hasta las islas de las Especias, que Magallanes dice saber dónde se encuentran por cartas de un amigo suyo portugués que ha llegado hasta allí, pues claro, dice, por fin alguien ha encontrado esas míticas islas, pues vale la pena ir hasta ellas, porque esa fuente de riqueza que suponían las Especias entonces era como una cosa desbordante, ¿no? Así que a Magallanes no le sale exactamente bien la jugada, porque él lo que pretendía era capitanear, conseguir licencia del rey de Castilla para gestionar una armada privada montada por él mismo y su socio Cristóbal de Haro, pero el rey lo que le dice es: sí, me parece tan buena tu idea que lo que voy es hacer la mía. Y ahora te nombro a ti capitán general de ella, pero quien va a poner el dinero soy yo.
y el beneficio, por tanto, será para mí. Y a ti lo que te voy a dar son unas muy buenas condiciones si consigues todo esto, pero ya no va a ser una armada privada con licencia mía, va a ser una armada mía. Y vincula entonces a la casa de contratación de Indias de Sevilla en la logística y en la prestación de toda la armada. Eso a Magallanes le molesta, porque de tener el poder absoluto pasa a ser otro actor más que tiene que compartir las decisiones en la casa de contratación. Ese Magallanes portugués, en realidad lo tenemos que también reivindicar como castellano, como español, porque es su voluntad lo que él quiso, servir al rey de Castilla. Y se disculpaba así cuando le escribía a Carlos I y le decía: porque aún no sé escribir lo castellano tan perfecto como cumple, suplico a vuestra Alteza me perdone en no lo hacer por mi mano. Bien, pues ahí en Sevilla se organiza la armada finalmente con 5 naos y 247 hombres. La tripulación estaba compuesta, pues cada nao tenía su capitán, su piloto, su maestre, eran los líderes principales. Los pilotos eran en su mayoría de la casa de contratación de Indias, es decir, de los mejores expertos en navegación que había por entonces, eran como funcionarios de la casa de contratación. El rey los obliga a embarcar en este viaje y hay también, aparte de gente experta en navegación, con mucha experiencia además, hay pues grumetes, chavales jóvenes, grumetes y soldados. Soldados para protegerse porque es una expedición que en gran parte va a ser de descubrimiento. De descubrimiento porque esto sería un mapa previo al viaje. Previo al viaje y además en el centro marca un meridiano que sería el del reparto del Tratado de Tordesillas. Como saben, después del descubrimiento de América, Castilla y Portugal se reparten el mundo. Esto es algo verdaderamente sorprendente en el Tratado de Tordesillas. Este mundo que se han repartido, lo que no reparte son los mares. Los mares son libres para circular, pero con el pequeño inconveniente de que si un navío contrario que está en el hemisferio del reino contrario, lo que no podrá es detenerse en tierra. Por eso el Cano venía sin haberse detenido durante el recorrido por el hemisferio portugués. Para Portugal quedó el hemisferio africano y asiático. Ahora se trataba, Magallanes lo que decía es: yo sé dónde están las Islas de las Especias y sé llegar por el camino portugués, evidentemente. El camino castellano podía estar directamente cerrado por el continente americano. Estábamos en el año 1519 y el último intento de exploración de Sudamérica se había realizado muy poquito antes, en 1515, por Juan Díaz de Solís, a quien los indígenas en el Río de la Plata lo mataron y además se lo comieron. Entonces, el Río de la Plata había quedado inexplorado, se había alcanzado, pero cabía la posibilidad de que fuera ese paso que permitiera conectar con el océano que había a espaldas de América, y Vasco Núñez de Balboa había descubierto solo 6 años antes en el Istmo de Panamá. Ahora lo que Magallanes pretendió fue descubrir ese paso que esperaba que estuviera en el Río de la Plata. Sin embargo, evidentemente allí no estuvo. Y esto terminó generando un motín. Porque claro, Magallanes empezó a navegar hacia el sur, se encontraba con un muro que era la costa de Sudamérica, alcanzaba unas latitudes cada vez más inhóspitas, el clima se iba tornando más frío, más hostil, había menos recursos en tierra, y decide detenerse a invernar en la Patagonia, en un lugar que llamaron ellos Puerto de San Julián. Ahí en Puerto de San Julián hay unos capitanes de otras naos que le discuten la decisión de detenerse. Y lo hacen, en el fondo, porque no están de acuerdo en que esa sea la manera de resolver el problema que tienen allí. Porque si se detienen a pasar todo el invierno, consumirán los recursos que portan, y cuando quisieran reemprender el viaje a continuación, esos recursos ya van a ser escasos a bordo, y ellos sabían que detrás
de América les esperaba un gran océano, con lo cual no iban a tener autonomía suficiente para llegar a Asia. Es un problema de autonomía, en realidad, y de la mejor manera de resolver cómo alcanzar la especiería, objetivo de su viaje. Ellos le decían que Magallanes incluso les había indicado que iban a dirigirse a la especiería por África y por Asia, por el camino portugués. Tiene todo el sentido, les estaba, digamos que, tranquilizando a todos, diciendo que iban a buscar las islas, objetivo de su viaje, por donde se sabía ir. Si no, ¿por qué va un portugués en una armada castellana? Para explorar América vale un castellano o cualquier otro. Entonces, ese valor de Magallanes de saber dónde estaban las Islas de las Especias se difumina en el momento en el que les lleva por un camino ignoto que toca explorar. Para la gente que va a bordo, y para la gente que se amotina. Entonces, básicamente, este problema de autonomía que suponía apostarlo todo además a la existencia del estrecho, porque ¿y si América está cerrada? ¿Qué pasa? Pues si hubieran tenido que volver, ya no llevaban comida a bordo para haberse dirigido a Asia y pretender alcanzarla con éxito. Era demasiado largo ese viaje. Sin embargo, en el momento de detenerse sí podrían haber alcanzado todavía Asia porque sí llevaban comida, pero después de 8 meses que estuvieron en el puerto de San Julián, desde luego. Así que ahí se amotinan, aunque Magallanes y el alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa, burgalés de Espinosa de los Monteros, sofocan el motín de manera bastante expeditiva y el poder de Magallanes nunca más va a ser discutido. El descubrimiento del estrecho es uno de los grandes hitos del viaje. Y ellos mismos eran conscientes de ello, y nos lo contaba así un marinero de los que iba allí, que fue, por cierto, una de las primeras personas que dieron 2 vueltas al mundo, aunque nadie lo conoce, evidentemente, que se llamaba Ginés de Massa. Cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado en cosa que otro antes que él no se había hallado. Y todos dieron muchas gracias a Dios por serlo haber deparado. Eran plenamente conscientes de ese sentido de trascendencia, de estar allí donde nunca nadie antes se había hallado, en un lugar tan especial como el paso al océano que llamaron Pacífico. El Pacífico lo desvelaron. Por los cálculos que ellos tenían del tamaño de la Tierra, ya podían inferir que les esperaba un gran océano ahí detrás. La realidad fue que la Tierra era mayor de la que en esta época se consideraba, ¿vale? Aunque ellos no tenían manera de medir la longitud geográfica, y esto no fueron capaces de notarlo, de darse cuenta. Ellos recorrieron el Océano Pacífico empujados por unos vientos siempre favorables. Esto fue una grandísima ventaja, una gran suerte que tuvieron. Por eso le llamaron Pacífico. Y además, si uno observa la derrota seguida, esta derrota, yo tuve 3 meses trabajando con el derrotero, que es otra gran suerte. Existe, nos consta, está en el archivo de Indias, el derrotero en que ellos iban anotando día a día por dónde iban, en qué altura, en qué latitud, y cuánto avanzaban, en fin, que podemos reproducir cuál fue el recorrido que hicieron con un grado de precisión además sorprendentemente elevado. Y después de trasladar todo esto en Google Earth, puntito a puntito cada día, pues terminamos, ¿no?, obteniendo todo el itinerario recorrido, ¿no? Así es como empecé a crear la página web que decía más, la de rutalcano.com. Bien, pues aquí se nota que la línea es bastante continua, no tiene muchos quebrados. Esto luego lo compararemos con la travesía del Índico para darnos cuenta de que en este caso esto responde a que el viento fue suave, fue constante, fue homogéneo y la navegación fue fácil. Murieron, en contra de lo que podemos a lo mejor pensar, solo 19 personas por enfermedad, evidentemente, ¿vale?, que suponía un 12% de los que iban embarcados. Cuando llegan a Filipinas, se encuentran allí una sociedad bastante desarrollada. La ciudad de Cebú hace amistad Magallanes con el rey local y además quiere aprovechar para dejar aquel territorio sometido, ¿no?, digamos, a la autoridad suya.
Y entonces, con la alianza de este rey local, establece que los demás reyes de los alrededores paguen tributos a este rey amigo suyo. Así que uno de una ciudad próxima, Mactán, se rebela contra eso, dice que él no tiene nada contra los castellanos, pero que él no es menos que el rey de Cebú, así que no le piensa pagar tributos. Y entonces Magallanes acude allí a castigarlo. Y en esta refriega que se produce allí, se encuentra con una superioridad numérica espectacular de los indígenas y acaba muerto en una acción que sus propios compañeros le discutieron en vida y por la que perdió, decía también Jiménez de Mafra, mucha autoridad, porque arriesgó en algo en lo que no le iba beneficio alguno. Y terminó muriendo allí de una manera ciertamente heroica, defendiendo la retirada de sus hombres, pero claro, dejó a la expedición en shock. En ese momento, alguien que empieza a destacar es el burgalés Gonzalo Gómez de Espinosa, el alguacil, que ahora va a pasar a capitán de la nao Victoria. Este será el escudo de armas que le concederá el rey cuando regrese, y bueno, una de las razones era haber sido capaz de conseguir un repliegue ordenado tras la muerte de Magallanes. Ese repliegue ordenado en una fuerza militar es necesario no entrar en pánico, porque esa desbandada desde luego va a producir muchas bajas en ese ejército, ¿no? Entonces aquí la experiencia militar de Gonzalo Gómez de Espinosa pues permitió que esa retirada salvara vidas. También ven ahí una cabeza cortada de alguien decapitado. Eso también está relacionado con este viaje. Y es la cabeza de alguien con quien Gonzalo Gómez de Espinosa, en Brunei lo ven, es la ciudad que hay más a la izquierda. Allí en Brunei volvieron a tener un caso parecido, estuvieron al borde del desastre, porque el rey local retuvo en tierra a varios castellanos, estuvieron ahí en una situación de gran peligro, y el capitán Espinosa mató al capitán de un navío de por allí, local, y le envió la cabeza cortada al sultán de Brunei, amenazándolo con que le haría a él lo mismo si no le devolvía a sus compañeros presos. En fin, había que tener valor para, en esas circunstancias de soledad absoluta y en tierra enemiga y extraña, llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Este es el recorrido que hicieron en aquel enjambre, en aquel laberinto de islas que son las Filipinas y parte de lo que hoy sería Indonesia, ¿no? También. Y les marco aquí, les enseño también, esto es un detalle de un mapa que hizo el maestro de hacer cartas de marear de la Casa de Contratación de Indias en 1522, cuando regresaron los de la nao Victoria. Dibujó un mapa que tenía este detalle. Aquí, si se fijan, verán un pequeño bote lleno de gente con la bandera de Castilla. Castilla y León. Que está atacando a un gran junco de 4 palos. Un junco chino de 4 palos. Estos son ellos. Ellos, durante este tramo del viaje, en el que ya habían estado al borde del desastre en Cebú, en Mactán y en Brunei, ya deciden que no pueden seguir bajando a costa a coger comida o a hacer alianzas con los indígenas. Se dedican a asaltar a los navíos con los que se cruzan, buscando en ellos gente que les supiera guiar hasta las Islas Molucas, el destino de su viaje. Ellos no tuvieron una buena conciencia por esto, porque parece un poco duro, ¿no? Pero decían que no lo hicimos por hacer mal a ninguno, sino por conseguir el viaje a los Malucos. Luego a toda esta gente que cogieron, cuando llegaron a las Islas Molucas, se ocuparon de que el rey local los devolviera a sus territorios. Y por fin llegaron ahí a la especiería, a la isla de Tidore, en el Maluco, que es un lugar precioso, como pueden ver aquí. Igual que Armstrong colocó la bandera de Estados Unidos ahí en la luna, pues nuestros capitanes, Elcano, que ya era capitán de la Victoria aquí, y Gonzalo Gómez de Espinosa, capitán general de la expedición, entregaron
a los lugareños las banderas reales y las banderas de Castilla y León. Y la gente contaba que la recibió con grandes sones y cantares, con tambores y al grito de Maluco, Maluco por Castilla. Esto es la imagen que podemos tener de aquellos hombres en el otro lado del mundo, en el lugar más alejado posible, y haciendo amistad con la gente local, con las banderas de Castilla al grito de Maluco por Castilla. Parece una escena realmente preciosa, equiparable a esa de Armstrong poniendo la bandera de Estados Unidos en la luna. Bueno, y aquí ya se suscita el tema de la vuelta al mundo. Han conseguido el objetivo del viaje, llegar a la especiería, pero ahora ya han ido sucediendo cosas a lo largo de este viaje, solo les quedan 2 naos y 105 hombres. Y hay que decidir por dónde volver. Elcano contaba, queriéndonos partir de las islas de Maluco a la vuelta de España, descubrió una agua muy grande de una de las 2 naos, de manera que no se podía remediar sin ser descargada. Qué mala suerte en el momento en el que ambas naos deciden levar anclas. Una de las 2, la nao Trinidad, la nao Capitana, la nao de Gonzalo Gómez de Espinosa, encuentra una avería. Empieza a entrar agua y se dan cuenta de que no van a ser capaces de arreglar esa avería hasta que no pasen meses. Es un contratiempo terrible que les obliga a cambiar de planes. Y se juntan todos y en consejo deciden, resolvimos mandar adelante a la nave Victoria para que no perdiese tiempo y llevase las nuevas al rey mi señor. Esto lo decía Juan Bautista de Punzorol, el maestre de la nao Trinidad. Quienes mejor nos cuentan que porque aquí decidieron separarse y la nao Victoria va a volver por el Índico y la nao Trinidad se va a quedar allí con su tripulación reparando aquella nao. Entonces, quienes mejor nos cuentan que esto fue una decisión tomada en común son los propios de la nao Trinidad. No hay atisbo de sombra sobre los de la nao Victoria de que decidieran de manera unilateral tomar esta decisión y dejar ahí a sus compañeros atrás. No, esto fue tomado en común. Pero es una decisión dura, forzada por las circunstancias, claro. Pero además no es solo esto, no ya es que se separen, es que aquí también deciden otra cosa. Deciden que cada uno volverá a España por un camino. Esto es verdaderamente asombroso y meternos en las profundidades de esto, ¿no? Del por qué. La alternativa del Elcano, que marco aquí bueno, este es un mapa elaborado en la casa de contratación inmediatamente después de la vuelta de la nao Victoria, ¿vale? Entonces, con esta representación del mundo nos podemos hacer una buena idea de la escala que manejaban. Y si comparamos los trazos del camino del Elcano y el camino que pretendía hacer la gente de la nao Trinidad, pues vamos a ver que en longitud son bastante similares, ¿no? No parece que haya una gran diferencia, ¿no? El Elcano no parece que volviera por el Índico porque era un camino más corto. Desde luego, no. Bajo, si medimos hoy en la Tierra, sí. Pero si utilizamos las dimensiones de la Tierra que ellos tenían, no. Eso es, en definitiva, lo importante. Como ven, la alternativa de la nao Trinidad consistía en acudir a Panamá. Panamá tenía de especial una cosa muy importante, que era la única costa conocida en el Océano Pacífico, en toda América, donde Vasco Núñez de Balboa, 6 años antes, había descubierto ese mar del sur. Había un licenciado Espinosa, que no tiene nada que ver con el capitán Espinosa, que había hecho una pequeña exploración, y es también curiosísimo que en Sanlúcar de Barrameda, 7 días antes que Magallanes, zarpaba hacia aquí, hacia Panamá, la expedición de Gil González Dávila y Andrés Niño, con el objetivo de transportar por el istmo las naos desmontadas, acarrearlas, montar un astillero en la costa del Pacífico y con ellas empezar a explorar detenidamente toda aquella costa. Una de esas naves se llamaba además Victoria. Es decir, cuando zarpa la expedición de la primera vuelta al mundo en Sanlúcar de Barrameda hay 2 naos Victoria
que iban a hacer los viajes más increíbles posibles en su momento. Y los dos con un sentido práctico muy parecido. Vamos a explorar el Océano Pacífico, el Mar del Sur. Bien, pues a por esos compañeros iban a buscar ahora los de la Trinidad, porque los conocían, habían estado juntos en San Lucas. El Cano, sobre este tema, también seguía hablando y nos da algunas claves más. Decía, pasado el tiempo de que las naos navegaban para Java e Malaca, ahora veremos un mapa con esto y qué quería decir. Determinamos de morir, o con gran honra a servicio de tu alta majestad, por hacerla sabedora del dicho descubrimiento, con una sola nao partir, estando tal de bromas como Dios quería. La broma es un molusco que se come la madera del mar en aguas tropicales y deteriora el casco, le crea vías de agua y sobre todo un debilitamiento estructural que hace que uno vaya en el barco pensando que en cualquier momento el siguiente crujido lo va a morir. Pues esto ocurría ya en las Islas Molucas. Y recorrieron medio mundo volviendo con un barco en este estado. Por eso, cuando dice determinamos morir, creo que no exageraba en absoluto. La gente estaba resuelta a morir. Asumieron su muerte a la hora de retornar. Porque eso era, sin duda, lo más probable que pasara. Y decía el Cano eso de Java y Malaca. También hay otra... Esto es una cosa que no se cuenta habitualmente, ¿no? La historia de este viaje así. Pero estas naos, decía esta fuente, estas naos traían hecho fundamento de se venir por las islas de Maldivas. Las islas de Maldivas, al marco allá a la izquierda, están un poquito por debajo de la India, ¿no? Por ahí querían venir las dos naos, antes de que se averiara la nao Trinidad. ¿Vale? O sea que la vuelta al mundo, en realidad ambas naos pretendían haberla hecho, pero la iban a haber hecho por el camino conocido, por el camino portugués. Eran dos naos, se veían fuertes y pensaban navegar por esos mares portugueses sin detenerse en tierra, eso sí, para no incumplir el Tratado de Tordesillas. ¿Vale? Esto lo contaba el embajador portugués, o sea, el embajador castellano que estaba en Portugal, un año después de que hubiera llegado el Cano. Cuando llega al rey de Portugal una carta que él intercepta, ya con noticias de los de Magallanes, de lo que estaban haciendo. Así que este era el camino, esa idea que pretendían hacer estas dos naos juntas, ¿no? La hipótesis sobre la derrota, que es lo que marcó. Y continuó la derrota seguida por la nao Victoria, que en Timor se desvía toma una alternativa. Y esto hay que atribuírselo al Cano. O sea, el cerebro de esta vuelta al mundo, tal como se desarrolló finalmente, a partir de Timor, es el Cano. Lo decían dos muchachos, dos grumetes, que huyeron precisamente en Timor, se tiraron, cuando supieron cuál era el plan del Cano. Se tiraron y alcanzaron la costa, y poco después los portugueses los encontraron. Y entonces estaban prestando testimonio, inmediatamente después, un testimonio que se conserva. Y decían, nos contaban, era muy revelador, el maestre y el piloto de la nao Victoria, que eran griegos, efectivamente, esto es también muy curioso, el maestre Miguel de Rodas y el piloto Francisco Albo eran los dos griegos, coincidencia. Hubo varios griegos a bordo en la expedición y fueron quienes tuvieron una tasa de supervivencia mayor. De los pocos griegos que embarcaron, casi todos volvieron. Es curioso. Y con el Cano, sus manos derecha e izquierda, el piloto y el maestre, eran griegos. Griegos, pero muy de Sevilla, también lo claro, ¿qué pasaba? Estaba el turco amenazando Rodas. Cuando termina este viaje en 1522, el turco está asediando Rodas. Están allí los caballeros de San Juan defendiéndola heroicamente. Por eso se habían marchado de allí, ¿no? Tanto griego. Bueno, pues contaban que quisieron venir por Malaca, en el camino de las Maldivas, y el capitán, que era vizcaíno, el Cano, no quiso.
Y su intención de ellos era ir a las islas de Maldivas para corregir su nao. Es decir, quisieron acudir a Maldivas, un archipiélago apartado, en el que tenían posibilidades de no ser detectados por los portugueses o, en caso de serlo, escabullirse en aquel pequeño enjambre de pequeñas islitas, ¿no? Pues era el escondite que querían elegir para poder hacer una escala intermedia, ya que el casco de la nao estaba tal de bromas como Dios quería. Pues hombre, tenía mucho sentido buscar un lugar de escala. Pero es que es el Cano quien dice que no. ¿Y por qué el Cano dice que no? Pues porque hay un riesgo evidente de ser apresado por los portugueses haciendo esto. Los portugueses, que es que les pisaban los talones, otro aspecto fundamental. En la ruta blanca, esta discontinua que marco cuando salen de Timor, el 7 de febrero de 1522, pues si vemos, en marzo y abril de 1522 ya teníamos una expedición portuguesa, que son los que encuentran a los grumetes subidos. Un mes escaso después. O sea, se escabulleron por romperlos de manera milagrosa, de ser detenidos en Timor por los portugueses. Pero es que los de la nao Trinidad, que se habían quedado en Tidore, consiguen zarpar por fin el 6 de abril de 1522 y un mes después llegan los portugueses también. También ellos por un mes escaparon. O sea, es muy impresionante que los dos grandes reinos de la península ibérica estén cruzándose de esta manera en las antípodas en 1522. O sea, es como algo inconcebible, pero aquí está. La navegación del Índico. Bueno, aquí es donde el Cano se corona como el mejor marino de todos los tiempos, bajo mi juicio, sin discusión. Quien logró la más absoluta marchada en cuanto a navegación de la historia de la humanidad. ¿Recuerdan la navegación del Pacífico como era una línea bastante suave? Nada que ver con esta, ¿verdad? Y ahí les muestro abajo un vuelco de pantalla de un programa meteorológico en el Océano Índico Sur cualquier día, que no hace falta buscarlo a propósito, porque el Índico Sur es una sucesión de borrascas constante, en sentido contrario a como navegó el Cano. Es decir, fue capaz de cruzar el Océano Índico pese a las enormes borrascas con las que se tuvo que enfrentar continuamente. Lo salvó este viaje, a costa de mucho tiempo, eso sí, que hizo todavía más épico todo esto, porque es que además no pretendía ni siquiera detenerse. Llegaron a Cabo de Buena Esperanza. Ahí ven que se acercan a la costa de Sudáfrica antes de doblar el Cabo de Buena Esperanza. Esto fue algo accidental. Ellos, como no controlaban la longitud geográfica, pues no podían medir lejos del cabo si lo habían sobrepasado o no. Así que, según los mapas que portaban portugueses y según las mediciones inciertas que ellos podían hacer a bordo, pues pensaban ya haberlo doblado lejos de él. Y empezaron, entonces viraron hacia el noroeste. Pero a los poquitos días toparon con la costa sudafricana y dijeron, ostras, tenemos que irnos. Nos vamos por estar en ello nuestra libertad, decía Francisco Alves. Por estar en ello nuestra libertad, no podemos estar en tierra, que es que como nos vean en tierra nos detienen. Así que pese a ello, pese a que había gente ya muy enferma a estas alturas del viaje, aquí marco los que mueren, se decide continuar. De hecho, es que se conjuran para hacer cuantos esfuerzos estuvieran en su mano para conseguir volver a España. Así lo decía Antonio de Pigafetta. Doblan por fin el Cabo de Buena Esperanza, pero lo llegan a hacer. Es muy bonito compararlo esto con la travesía del Pacífico, porque nos damos cuenta de que duró solo 9 días menos la travesía del Índico que la del Pacífico. Aunque nosotros cojamos hoy un globo, comparemos las anchuras de uno y otro océano y desde luego es mucho mayor el Pacífico, pero la dificultad técnica de la navegación que tuvieron que superar les hizo demorarse mucho tiempo, tanto como si hubieran atravesado el Pacífico, solo que en muchas peores condiciones, porque había que ser muy buen marinero para conseguir llegar y doblar el Cabo de Buena Esperanza después de todas estas borrascas que venían sufriendo, mientras que en el Pacífico la vela no había ni que tocar.
Pero es que no solo eso. Es que una vez doblan el Cabo de Buena Esperanza, donde rompen el mástil y la vela del trinquete, o sea, estuvieron más de una semana frente al cabo sin poder avanzar de la enorme tempestad que encontraron allí. Cuando por fin lo superan, es que todavía les queda una eternidad hasta llegar a España. Y ellos se re empeñados en no detenerse en tierra. Es una cosa épica, y además hay que darse cuenta de que ahí van con ellos a bordo compañeros que se están muriendo, y esa decisión les costará la vida, y están ahí muriéndose. Y a lo mejor al día siguiente les tuve que enfermar. Llega un punto en el que, una vez superan el Ecuador, el calor, la falta de alimentos, de agua, solo tenían para comer, como vimos al principio, arroz hervido con agua de mar. Claro, no iban a malgastar el agua dulce con eso. Así que con esa única comida y los vientos bajos que se encuentran en el Ecuador y tal, que no pueden avanzar prácticamente, someten a votación de hacer. Si tratar de continuar en ese plan y a ver si llega alguien, o dirigirse a las islas portuguesas de Cabo Verde, engañándolos, a ver si colaba, diciendo que venían de América y tal, y a ver si conseguían comida. Entonces se sometió, el Cano esto lo sometió a votación. No quiso imponer esta decisión a los demás porque era grave. Y se votó, decía, llamamos a la gente para que se diesen sus pareceres para ir a las islas de Cabo Verde o en tierra firme, por tomar mantenimientos. Y así deliberamos de ir a las islas y tomamos por más votos. Ahí en Cabo Verde bajaron a tierra en el bote, en el batel de la nao, les dieron los portugueses cuanto quisieron, fueron reponiendo víveres a bordo. El tema del hambre se medio solucionó, pero bajaron al día siguiente, incluso un tercer día. Y este tercer día bajaron con intención de comprar esclavos para ayudarles en la labor de achicar con las bombas de la nao en la sentina. Esto que puede parecer una cosa así rara, ellos traían de Carlos I la instrucción a Magallanes para el viaje, estaba prohibido hacer esclavos en las tierras por donde pasaran, salvo en el caso concreto de que estuviera en peligro la seguridad del viaje. O sea, si Dios no lo quiera, estuviera en peligro por falta de gente la seguridad del viaje, entonces sí, era la única excepción en la que podían hacer esclavos. Era exactamente ese el caso en el que se encontraban. Muy mermados de gente, gran riesgo de que el viaje se terminara perdiendo porque todos se murieran, y buscaron estos esclavos para achicar agua con la bomba, que era un trabajo absolutamente extenuante. Entonces, claro, para comprar los esclavos iban a pagar con clavos, con especias. Y al ver las especias los portugueses dijeron, vosotros no venís aquí. Los pillaron. Pero se quedaron allí detenidos los 13 hombres que habían bajado en el batel. Mientras tanto, los de la nao Victoria, dando vueltas fuera del puerto, se hace de noche, a temerse que algo raro ha pasado, algo malo, ya miedo, acude a primera hora de la mañana un barco portugués y les dice que se metan en puerto, que están detenidos. Y el Cano larga velas y sale de ahí a toda prisa, no son capaces de pillarlo, los despista porque empiezan a navegar hacia el sur y da un rodeo así, ¿no? Así que se escabulle. Después el rey conseguirá la libertad de estos hombres presos en Cabo Verde. Decía Francisco Albo, fuímonos con 22 hombres de allí, de Cabo Verde, entre dolientes y sanos, y esto fue el martes 15 de julio. Toda esta navegación, desde Timor hasta España, supuso 15 muertos de los españoles que iban en el barco, que habían partido 47. Es decir, un 32% de mortandad. Un tercio se murió en este viaje. Es una cosa bárbara. La vuelta ya, el último tramo del viaje, hacen este arco raro, que hay que explicarlo, responde al conocimiento de los vientos propios del Océano Atlántico. Esto no era un descubrimiento castellano, sino portugués, pero, como ven, lo que hacen es bordear el anticiclón de las Azores. Ya están en verano y ese anticiclón domina el espacio atlántico. Así que
Tuvieron que hacer ese rodeo por necesidad, por los vientos, porque estaban muy cerquita de las Canarias, pero el viento era contrario. Haber acudido allí era peor idea que hacer todo este rodeo. Aquella pobre gente que había quedado en el Maluco, en Tidore, los de la nao Trinidad, estos lo tuvieron peor todavía, porque aquel viaje por el Pacífico fue completamente infructuoso, aunque llegaron a superar todo límite, ¿no? Tuvieron también 200 días de navegación. Se encontraron viento contrario que les obligó a desviarse también al norte buscando un viento favorable que nunca apareció. Esa navegación fue lentísima, costosísima. Les llevó 5 meses. 5 meses. Todo lo que a Elcano le había llevado desde Timor a Cabo Verde, a estos hombres les llevó a avanzar ahí frente a Japón. Y murieron 2/3 de los que iban a bordo. La nao Trinidad se convirtió en un navío mortal. El viaje completo más o menos que recompongo, las líneas blancas, porque terminan volviendo a Tidore, y allí serán apresados por esos portugueses que un mes después de que marcharan llegaron. El capitán Espinosa consiguió volver y tiene una historia absolutamente fantástica que me llevó a escribir el primer ensayo histórico que hay escrito sobre él, ¿no? A investigarlo muy profundamente y la verdad es una historia que les recomiendo. Y esto superpongo en amarillo la derrota que siguió Andrés de Urdaneta en aquel primer tornaviaje, que es como se llamó al viaje entre Asia y América, para darnos cuenta de que los de la Trinidad tuvieron la misma intuición que permitió a Urdaneta conseguir 50 y pico años después aquel primer tornaviaje, porque coincidieron en el mismo espacio geográfico y fecha en la misma zona del océano. A Urdaneta le entraron los vientos para llevarlo a América, por ahí, mientras que a los de la Trinidad no. Es una reivindicación que me gusta hacer sobre ellos. Bueno, y Elcano, los de la nao Victoria, llegan por fin a España. Mas saberá tu alta majestad, lo que más habemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y viniendo por el oriente. La gran frase, la gran reivindicación de su viaje, todo ese esfuerzo máximo, ese viaje absolutamente épico sin detenerse, viendo compañeros morir constantemente, tenía un sentido en el hecho de dar la vuelta al mundo. Ese determinamos morir, ¿no? Esos hombres se sabían muertos, pero vivieron. Y estos son todos los hombres que dieron la vuelta al mundo en este viaje. Están los llegados a bordo de la nao Victoria, los famosos 18. También tenemos a 12 apresados en las islas de Cabo Verde, que fueron deportados y libertados en ese mismo año, en 1522, salvo 3, que habían huido. Cuando se les empezó a traer para acá, se tiraron al mar, huyeron, luego hubo que buscarlos y costó, pero volvieron también. Los de la nao Trinidad, que llegaron a las Islas Molucas, los detuvieron y hubo 5 que dieron la vuelta al mundo, aunque uno de ellos, Hans Barge, murió en la cárcel de Lisboa todavía, y luego unos pocos que murieron después de que las derrotas de ida y de vuelta se cruzaran en el Atlántico, con lo cual habían dado la vuelta al mundo aunque no consiguieron terminar el viaje. Así que con esto concluyo este breve resumen que espero les haya gustado sobre la primera vuelta al mundo. Como ven, tiene la medida justa entre el dato y la emoción. Tomás Mazón tendrá micrófono león siempre que quiera, porque lo que él divulga no es tan conocido como que se merecería. Los niños pensarán que la vuelta al mundo la dio Wilford y sigue funcionando por ahí que la vuelta al mundo la dio Drake. Así que tenemos muy poquito tiempo, no quiero quitarle ni un minuto a don Rafael, que es el siguiente. Una pregunta o dos, pero concretísimas, o sea, sin entradillas. ¿Vale? Muchas gracias por su generosidad.
que cuando partieron las dos naves de las Molucas, partieron hacia por la ruta que luego siguió el Cano, pero mucho más al norte. O sea que en ese momento habían decidido ya volver dando la vuelta al mundo. Eso es. Eso es lo acabo de descubrir. Esa es la gran curiosidad de esas notas, de esas citas textuales que les puse, ¿no? Que por ellas conocemos que la vuelta al mundo la pensaban dar las dos naves, no solo el Cano. Pero es que las dos naves salieron del puerto. No llegaron a salir porque la nao Trinidad al hacerlo fue cuando encontró la avería, pero estaban determinados a hacerlo, sí. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna más? Bueno, yo tengo una muy concreta. Toda esta huida de los portugueses, ¿cómo se compadece con que hoy tengamos que repartir el honor de todo esto llamándolo rutas magallánicas? Sí. Bueno, sí, es una pelea imposible. Yo ya no me enfado de eso. Lo que pasa es que, digamos que lo reduzco al absurdo citando al Cano, citando lo que decía el Cano. Cuando el Cano sale de Cabo Verde, dice, determinamos morir antes que ser presos de los portugueses. Pues ¿dónde está la colaboración portuguesa aquí? Ya con eso lo estás diciendo todo. Entonces, y de hecho no se comprende bien la historia de este viaje si no tenemos en cuenta esa rivalidad con Portugal y con el Tratado de Tordesillas que impedía detenerse en las costas. Y le da un carácter muchísimo más épico al viaje que si no hubiera existido el Tratado de Tordesillas y el Cano hubiera podido detenerse en tierra allá donde hubiera querido. Que no era así. Y esto le daba un carácter mucho más duro a todo esto. Duro también era Pigafetta, Pigafetta, que convivió con ellos, no menciona ni una sola vez al Cano, y sin embargo cuando muere Magallanes dice se acabó nuestro luz, Sí, se murió a nuestro Penaloa, sol. a Magallanes, sí. Y después de 3 años de convivencia dice, por la noche se nos murió uno, y al amanecer se nos murió otro. No dice ni el nombre de gente que ha estado conviviendo con él Sí, es cierto. Hay historiadores que opinan que a lo mejor la relación de Pigafetta que nos llega, como no es la original, porque esas se han perdido, pues a lo mejor tiene tijera. No lo sé. Pero sí, a mí no es que no... Pero pasa una cosa, mucha gente infiere por eso que Pigafetta y el Cano tenían una mala relación. Y yo creo que eso no es así, porque si el Cano hubiera tenido algún problema con Pigafetta, Pigafetta no habría sido el primero que cobró sueldo por este viaje como ocurrió. Porque todos tuvieron que esperar a que se vendiera el clavo, lo cual hizo Cristóbal de Alba aquí en la feria de Medina de Río Seco, ya en primavera del año siguiente. Tuvieron todos que esperar a cobrar ahí, excepto Pigafetta, que tenía prisa por marcharse, y en noviembre estaba el Cano allí en la corte también. Si el Cano no hubiera querido que Pigafetta cobrara, desde luego yo creo que no lo hubiera hecho. Así que eso interpreto que no tuvo por qué haber una mala relación entre ellos. Y el hecho de que no lo nombrara, pues no sé explicarlo, ¿no? Pero quizás no nos precipitamos pensando que a lo mejor Pigafetta y el Cano no se podían ver. Bueno, pues yo creo que hasta ahí ha sido un placer. Una pequeña pregunta. Perdón, sí. ¿Por qué firmando el Cano del Cano Sí. ha terminado, digamos, imponiéndose el apellido El Cano todo junto y ahora con las pretensiones de la comunidad vasca de El Cano con K? Sí. Bueno, eso sí, para quien no haya podido escuchar, al comparar la firma que del Cano ponía del Cano y no el Cano, este es un tema que se lo tendríamos que preguntar a los que nos precedieron a nosotros, porque es un problema historiográfico que se trató de resolver por la Real Academia de la Historia de España a principios del siglo XX. No lo tengo claro, pero desde luego es fácil que entonces no conocieran documentos manuscritos firmados por el Cano, no supieran que la firma era del Cano y esto salía a la luz después, cuando el nombre ya de Cano junto había quedado consolidado. No sé, como es una cosa que tampoco, creo que esto no es culpa de nadie, es una cosa de hace 200 años de nuestros abuelos, ¿no? Bueno, pues también ya ha calado tanto que ya forma parte también de nuestro acervo, ¿no? No molesta a nadie. Bueno, pues yo creo que
hasta aquí, estamos en horario. Ha sido un placer, Tomás. Bueno, pues Julio, la segunda vez para que se haga el libro, es que Julio siempre cogía los libros y cogía que se titula el título de Julio son declaraciones culturales. Ese es el título lo que es y contiene el análisis sobre esos puntos en los que él fija la vista, o el que secciona. Yo cuando leo los libros de Julio me parece que lo que hace es juntar los puntos, sacar la imagen y darle uso. Yo siempre he dicho, creo que se lo he dicho a él también, que Julio tiene un cerebro de bisturí y disecciona quirúrgicamente. Yo creo que los libros de Julio podrían considerarse manuales de consulta. Es verdad, además, que se nota que detrás de cada libro de Julio no solamente es el tiempo que ha dedicado a escribir un libro, se nota todo el acervo. Él lo dice y yo le doy la razón. Los 20 o 30 años que uno necesita de formación y de seguimiento y de pozo para poder conseguir un libro tan denso y tan redondo como los que Julio hace. Tenemos la enorme suerte de que don Marcelo Gullo sea nuestro, además con este nombre tan leonés. Pero todavía tenemos más suerte porque Marcelo Gullo se considera nosotros. Y hoy lo tenemos aquí. Así que no le quito un minuto más. Tiene la palabra don Marcelo Gullo Omodeo. Buenos días a todos. Primero, mi profundo agradecimiento a ustedes que están acá, porque han dejado de hacer sus cosas. Todo el mundo tiene trabajo que hacer, nietos para atender, hijos, novias, esposas, esposos, y sin embargo algunos han dejado de hacer sus cosas, para estar hoy acá. Segundo, quiero resaltar a quien me ha precedido en el uso de la palabra, a Tomás Masson, porque es un historiador brillante porque logra darle a la historia un sentido, ¿tá? No es una descripción simplemente, una cronología de decir lo que va pasando día por día, sino que nos logra transmitir el sentido. Cuando dice estaban dispuestos a morir todos, eso quiere decir mucho. Y él lo expresa
brillantemente. Por lo tanto, Tomás, mi agradecimiento a tu enorme trabajo. Sin el trabajo de hombre como Tomás, yo tampoco podría hacer mis libros, porque yo no soy un historiador, soy un cientista político. Los cientistas políticos trabajamos con los datos del historiador. Imagínense ustedes a un chef en un restaurante, en un hotel, ¿no es cierto? ¿No? El chef hace una excelente comida, puede hacerla o no, a veces no hace nada, pero no puede hacer una excelente comida, preparar un excelente plato si no tiene excelentes materias primas, si no tiene el mejor cochinillo, la mejor zanahoria, y esa materia prima, ese mejor cochinillo, la mejor zanahoria, la hacen los historiadores como Tomás. Gracias, Tomás. Y después, muchas gracias al otro Tomás, a Javier y a Marta, que son los que han permitido que todos estemos hoy acá. Y uno a veces no lo sabe, pero eso implica muchísimo, pero muchísimo trabajo. ¿Está? Trabajo, esfuerzos, nervios. Algunos se ponen más nerviosos que otros, algunos creen en la improvisación y otros quieren que las cosas estén todas hechas antes, y entonces algunos tienen más nervios que otros, pero todos trabajan enormemente sin que nosotros lo sepamos para que ustedes puedan estar acá. Después, muchas gracias a todos los amigos que conozco que ya asisten a mi conferencia, como Gema, que está ahí, de otras presentaciones. Ustedes saben que este libro es el fin de una trilogía que comienza con Madre Patria, sigue con Nada por qué pedir perdón y termina con Lo que América le debe a España. Si ustedes se fijan en la trilogía, en el primer libro, Madre Patria, en esencia lo que yo digo, señores, España es nuestra madre, porque esto hoy se dice como si uno no tuviese paternidad y maternidad, como si uno naciese de un repollo. No, España es nuestra madre. Pero claro, esto es importante, pero no dice todo. ¿Por qué no dice todo? Bueno, porque ustedes también saben que hay madres más cariñosas que otras, ¿está? Bueno, es verdad. Hay algunas madres que no son muy cariñosas y hay madres que a veces, sin querer, se comportan mal con sus hijos. Entonces, el segundo libro se llama Nada por lo que pedir perdón. ¿Por qué? Porque esta madre no tiene nada que pedirnos perdón a nosotros. No se comportó nunca mal. Nunca intencionalmente se comportó mal. Puede haber hecho actos negativos, sí, como una madre, se entiende, cuando a veces se equivoca criando a su hijo, pero no lo hace porque no lo ama, lo hace porque se equivoca. Y España amaba a América. España amaba a América. Por lo tanto, no tiene nada por lo que pedirnos perdón, nada. Pero sin embargo, una madre que no tenga nada por lo que pedir perdón porque trató de hacerlo mejor, capaz que tratando de hacerlo mejor, no hizo lo mejor, ¿verdad? O no fue lo suficientemente cariñosa y lo suficientemente efectiva. Y yo digo en el tercer libro, Lo que América le debe a España, porque le tenemos que agradecer a España, porque España fue una madre cariñosa, no se equivocó e hizo lo mejor para nosotros y nos legó lo mejor que España podía legarnos. Por eso termina la trilogía. Entonces tiene un sentido los tres nombres que fueron elegidos desde un principio antes que los libros estuviesen escritos. Otra cosa que quiero comentarles es que a veces me frustro mucho, porque resulta que yo escribo el libro, ¿no? Y hay gente que lee el libro, pero casi nadie me lee las frases introductorias del libro. Y digo, caramba, me he pasado semanas pensando qué frase poner. A veces me he pasado más semanas pensando en la frase introductoria del libro que escribiendo un capítulo. Y después resulta que nadie se percata en la frase. Y digo, ¿para qué diablo lo así? Se me frustro. Entonces hoy los voy a obligar a leer. Porque tiene un sentido, tiene un enorme sentido. La frase y a toda la obra. Es una frase de un gran político y gran constitucionalista argentino, al punto tal que es el que hace la primera constitución de la Argentina, 1952, Juan Bautista Alberdi, que era de joven muy antihispanista, odiaba a España, como toda su generación, odiaba a España. De hecho, se reunía con un personaje
se llamó Echeverría, en los cafés de Buenos Aires, para ver qué lengua se iba a adoptar. Porque el rechazo a España era de tal naturaleza que querían adoptar como lengua el inglés o el francés. Este hombre fue Juan Bautista Alberdi, que de viejo dijo que estuve siempre equivocado. No entendí nada de lo que era mi propio pueblo. Y ahí se reconcilia con su pueblo, y al reconciliarse con su pueblo, se reconcilia con sus raíces, es decir, se reconcilia con España, que es la raíz, la madre. ¿Qué es lo que escribe? Esta frase fantástica. Y dice: entre el pasado y el presente hay una filiación tan estrecha que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Cuando le preguntaban a Tomás, ese gran historiador, sobre cómo es posible que ahora los portugueses se adueñan de la hazaña española. Porque ahora lo que reina es el buenismo estúpido, creer que en la historia no hay enemigos, que no hay competidores, que la historia está conformada por ángeles. No, mire, la historia no está conformada por ángeles. Ángeles, demonios, más o menos, está al mismo tiempo una persona y la otra, una nación y la otra. Y en ese momento España competía con Portugal, como después va a ser enemiga, se entiende, de Inglaterra, y Inglaterra enemiga de España. Es así, esa es la historia, amigo-enemigo. Y en ese momento también Portugal era enemigo. Y entonces la hazaña que fue mucho más importante que llegar a la Luna, porque llegar a la Luna en comparación de lo que hizo Elcano fue muy fácil, porque se sabía cómo ir y cómo volver, se sabía dónde se iba y cómo se volvía. Y estos hombres no sabían. En ningún momento los que fueron a la Luna estaban tan seguros de que iban a morir como los que llegaron, se entiende, a España dando la vuelta al mundo, que estaban seguros de que iban a morir y solo un milagro hizo que llegasen. Por eso dice, entre el pasado y el presente hay una filiación tan estrecha que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Si así no fuera, la historia no tendría interés ni objeto. Falsificad el sentido de la historia y pervertís por el hecho toda la política. Y esta es la frase que quiero que ustedes se graben en su cerebro y en su corazón. La falsa historia es el origen de la falsa política. La falsa historia es el origen de la falsa política. De la falsa política que hoy sufrimos en Hispanoamérica, sufrimos en España. La falsa historia es el origen de la falsa política. La historia no es otra cosa que la política que fue. Y la política es historia en construcción. Cuando uno entiende esto, entonces se decide a ser protagonista de la historia. Es protagonista de la historia, no solo sujeto pasivo de la historia, para que otros hagan, se entiende, la historia y nos lleven por el camino que ellos quieren llevarnos a partir de que han falsificado la historia. ¿Qué han falsificado? Bueno, lo que han falsificado primero es, le han falsificado al pueblo español de la península y al pueblo español de América, porque españoles éramos todos. Y el transatlántico se hundió y cada uno tomó un bote, algunos un bote más grande, otros un bote más chico, algunos un bote más rico, algunos un bote más pobre, pero el transatlántico era uno solo. España iba de los Pirineos a Filipinas y de Alaska a Tierra del Fuego. Y esto lo decían aún los que estaban a favor de la independencia, como el jesuita que relató el primer, llamémosle, panfleto a favor de la independencia, que fue Guzmán y Vizcardo, jesuita arequipeño, es decir, nacido en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, más abajo de Lima. Decía en su panfleto a favor de la independencia, lo titulaba Carta a los españoles americanos. Carta a los españoles americanos. Y la primera cosa que se nos oculta es el carácter, el espíritu y los ideales de esos hombres que hicieron la hazaña de descubrir América, de poblar América
y de dar la vuelta al mundo. Se nos oculta cuál era su carácter, cuál era su filosofía de vida, cuál era su espíritu y cuáles eran sus ideales. Eso se nos oculta, no se nos dice nada. Como si eso no moviera al hombre, como si el hombre se moviese solamente por intereses materiales o sexuales. ¿Por qué? Porque todo el mundo occidental fue infectado por el pensamiento de Marx y el pensamiento de Freud, que hizo aún a los hombres liberales o de derecha o conservadores creer que la historia está determinada por las cuestiones materiales o sexuales. Marx y Freud. O una combinación de armas, como después va a tomar Foucault en París. ¿Y cuál era el origen de esos hombres? ¿Cómo estaba formado el carácter de esos hombres? Bueno, ahí tiene que ver, y no puede explicarse eso sin la ciudad de León, por ejemplo. ¿Está? Explicando la ciudad de León, podríamos entender el carácter de esos hombres. ¿Por qué? Porque tenemos que mencionar, estamos acá en León, y uno no podría no mencionarlo, a San Marcelo de la Victoria, a San Isidoro de Sevilla y a Guzmán el Bueno. Si uno pone estos tres hombres juntos, comprenderá el carácter que formó a esos hombres que fueron a América y dieron la vuelta al mundo. San Marcelo de la Victoria tiene que ver, se entiende, con Roma, tiene que ver con la llegada de Roma a la península, que la incorpora como provincia, tal cual como España era en América. Porque así como Roma hizo España, España hizo América. ¿No? Porque la península, España le dio a Roma tres emperadores. No era una colonia, ¿no? La colonia no da emperadores, tres emperadores. Pero ahí está San Marcelo, que es, entiende, un soldado romano, con lo que implica ser un soldado romano, y el carácter del soldado. Esta ciudad nace, se entiende, porque es un fuerte romano, ¿no? Está la muralla de Roma. Pero un soldado romano ya convertido al cristianismo, que sabe que la fe determina la política, que la fe es más importante que la política. Es decir, que no hay patria sin fe. No hay contradicción entre patria y fe, pero primero está la fe. Esto es fundamental porque esto va a quedar grabado a fuego en el corazón del alma de los leoneses, y después de los castellanos y después de todos los españoles. Primero la fe, después la patria, aunque no hay contradicción, pero primero es la fe. El lema de España será siempre, ¿está? Adiós, adiós por el imperio. El imperio está al servicio de Dios. La política está al servicio de Dios. Esto hoy, que causaría, se entiende, el desagrado, si yo lo digo en la Universidad Complutense, del público progresista, porque es incapaz de entender a los hombres que luchan por un ideal y que tienen una fe, porque son materialistas y se creen como el ladrón, que todos son de su condición. No, esos hombres no eran materialistas. No quiere decir que no les gustaba el oro. No quiere decir que no les gustaban las mujeres. Vaya que les gustaba. ¿No? En América les encantaba. Que las americanas son muy cariñosas. Más que las españolas, perdón, a las españolas. Pero las americanas eran más cariñosas y son más cariñosas. Y ahí hemos tenido algunos problemas. Me contaba el otro día. Casados, pero 4 no volvieron. Y las mujeres de acá de Sevilla, más al sur, lo buscaban para matarlo al gerente de Telefónica Español. Bueno, algo de culpa también tendrían ellas, ¿eh? Pero, chistes al margen, San Marcelo nos muestra, se entiende, eso que va a ser el espíritu español. Así que hay que rendir culto primero a la política y después a la fe, no. Y que me mate. Pero el segundo hombre representativo de León, aunque no es leonés, ¿quién es? Bueno, es San Isidoro de Sevilla. Es San Isidoro de Sevilla. El hombre se entiende que va a unir, al invasor visigodo, a reconciliar al invasor visigodo con la población romano-hispánica.
para hacerlos un solo pueblo, para hacerlos un solo pueblo, pero un solo pueblo hispano-romano, porque los visigodos no impusieron su lengua, sino nosotros estaríamos hoy hablando un dialecto del alemán, no, ni impusieron la religión que ellos habían traído, que era el arrianismo, no, tuvieron que hacerse católicos, tuvieron que aceptar la lengua, que después va a ser el español, ¿verdad?, para conformar un mismo pueblo con los hispanos romanos. Y ese es el gran Isidoro, fundador de España. España existía, ya existía. ¿Cómo que no existe España? No existe España hasta 1812. Pero no me haga usted reír. No ve que hablan todos de España, en las naos se están muriendo y quieren volver a España y sueñan con España. ¿Cómo España no existe? Van a América y le ponen esto al nombre de la isla española, sueñan con volver a España, pero resulta que ahora España no existe hasta 1812. Ah, bueno, señores, están falsificando la historia. Están falsificando la historia y el origen de la mala a su hijo. Y le dicen, si no entregas la fortaleza, lo matamos. Y le tira el cuchillo. ¿Por qué? Porque no quería a su hijo. Era tan mal padre. No sentía amor por su hijo alguno. No, lo amaba más que cualquier cosa en el mundo. Pero sabía que su hijo, en algún momento de la historia, si es que lograban sobrevivir los dos, lo miraría, se entiende los ojos y le diría, padre, tú faltaste con el deber. No tenías que haber entregado la fortaleza. Porque ese también era el carácter de los hijos. ¿Está? Porque primero estaba la fe y la patria. Y esos hombres que están haciendo la reconquista luchan al mismo tiempo por la patria y por la fe. Porque cada kilómetro que se le conquista, se reconquista y se libera del invasor musulmán, es un kilómetro ganado para la patria y un kilómetro ganado para la fe. Es así. Es un kilómetro ganado para la patria y un kilómetro ganado para la fe. Esos son los hombres que llegan a América. Son los hombres formados en la reconquista. En 700 años de lucha, cosa que ustedes se han olvidado. Y a mí me molesta mucho. Porque no tienen derecho a olvidarse. No tienen ningún derecho a olvidarse de esos hombres que dieron la vida para que ustedes estén hoy acá. Porque esto fue conquistado con sangre, ¿eh? Y mucha sangre. Y cada metro fue conquistado con sangre. Es mentira lo de la convivencia, absolutamente mentira. Claro que hubo convivencia, claro que hubo años de paz, porque no se puede guerrear permanentemente porque se acaban las fuerzas. Pero había la decisión de expulsar al invasor de la tierra que pertenecía a los españoles. Esos hombres van a América con el mismo espíritu que están, se entiende, en España, que han hecho la reconquista. Con el mismo espíritu. ¿Quiere decir que no eran pecadores? Ah, caramba, ¿cómo vamos a decir que no eran pecadores? Sería creer que era un pueblo de ángeles. Quiere decir que no cometieron pecado. ¿Cómo no van a cometer pecados? Si cuando los españoles pecan en grande. ¿Verdad? Y no en chico, claro. Porque una cosa se entiende es engañar a su mujer con una. Y otra cosa es engañarla, como decían en Paraguay, con 14 o con 15. Claro, porque se casaron en Paraguay, se ríe la señora. Se casaron con 15, se entiende, o 20 guaraníes. Y bueno, sí. Porque si no se los comían los guaraníes, porque ellos descubrieron que los guaraníes eran antropófagos y que si uno no se casaba con 15 o 20, se los comían, pero si uno se casaba con 15 o 20 era cuñado, se llamaba entre todos, y entonces los guaraníes no lo comían. Por eso concentraron en España y dijeron, hay que suspender eso es el paraíso de Mahoma, ¿qué es eso? ¿Verdad? Bueno, ahí mandaron, se entiende, a varios, mandaban un cura, y el cura decía, no, esto está muy bien, bautizo a todos, porque si no también me comen a mí. ¿Está? Entonces iba el tipo a misa con las 2 esposas y los 30 y pico hijos. Mandaron a un obispo y el obispo hizo lo mismo. Manda al Carlos I a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Y Cabeza de Vaca, la primera noche lo ponen preso, hacen un barco y lo mandan de vuelta para España. Acá. Y entonces Carlos V, que era muy dictador, dicen los progresistas, que era un tirano, decide Carlos V, y eso tiene también que ver con León, con la tradición que nace en León, con la tradición democrática y parlamentaria, porque el parlamentarismo y la democracia no la inventaron los anglosajones, el parlamentarismo y la democracia la inventamos nosotros, era parte del espíritu español que estaba mezclado y que venía de Grecia, que había inventado la democracia y de la tradición visigoda. Y entonces Carlos dice, mira, hagan lo que quieran, cásense con 20, con 30, pero disimulen un poco. Lo único que les pido es que ustedes ya no les voy a mandar más ningún gobernador, elijan gobernador ustedes, y le dice, elijan gobernador
Cada hombre un voto. Cada hombre un voto. También les pido que no lo hagan con mucho ruido, bullicio. Háganlo con tranquilidad. No se peleen mucho. Cada hombre un voto. Pero ese espíritu del parlamentarismo, la democracia, que está inserto de la verdadera democracia. Y por eso, como relataba Tomás, está en la verdadera democracia. Pero hay un momento en que decimos, muchachos, vamos a votar, porque acá está en juego la vida de todos. Yo los voy a conducir a donde ustedes me digan. Tomo la responsabilidad de conducirlos, no me hago el tuerto, pero votemos, ¿qué hacemos? Si nos quedamos ahí, hablamos con los portugueses o no, ¿qué hacemos? ¿Está? Y eso nace en León. Pero también, ¿qué se nos oculta en la historia? ¿Qué se nos oculta a ustedes de este lado del charco y nosotros del otro lado del charco? No solo se nos oculta el espíritu de esos hombres, presentándolos como hombres ambiciosos que solo les interesaba el oro, hacerse ricos. Eso es lo que se nos dice. Así, solo se les interesaba hacerse ricos. ¿Y por qué cuando Cortés ya era rico? Ya era absolutamente rico y famoso. ¿Qué más puede pretender un hombre que tener fama, gloria y dinero, si es materialista? Cortés tiene todo. Tiene gloria, fama y dinero. Ya ha dejado a su hijo, que es un mestizo, a Cortés Malitzin con doña Marina, el título más importante que puede dejarle, el caballero de la Orden de Santiago. No hay cosa más importante en España. Ya él es famoso, rico, tiene gloria, tanta gloria tiene que Carlos le teme. Carlos teme, porque dice, y si esto un día se le ocurre decir que no me obedece, no entendía Carlos a Cortés. No entendía que Cortés era un español. No entendía eso porque él no era un español. No entendía que un español es leal hasta la muerte y que nunca iba a traicionar a su rey. Él no era español. Se españoliza, que es otra cosa, gracias a Dios, y admira al pueblo español. Pero entonces desconfía de Cortés. Cortés no lo iba a traicionar nunca, pero lo relega Carlos. Pero él ya era rico, famoso y viejo. ¿Qué mejor que dedicarse a descansar, a disfrutar del dinero y de la gloria? No. Cortés va a jugar toda su fortuna, para participar de la expedición de Argel. Porque para ellos la reconquista no había terminado. Porque la reconquista era reconquistar todos aquellos territorios que los maometanos habían conquistado por la fuerza desde Jerusalén hasta el norte de África. Y entonces empeña toda su fortuna, toda, completa, se la juega toda para ir a Argel. ¿Y quién lo acompaña? Lo más sagrado que puede tener un hombre, que es su hijo. Es decir, Cortés arriesga su fortuna y la vida de su hijo. ¿Por qué arriesga la vida de su hijo? Porque el primero que va a desembarcar en Argel, ¿saben quién es? Es un español americano. Es el hijo de Cortés, Cortés Malitzin, haciendo la operación más difícil que existe en el arte militar, que es crear una cabecera de playa. No hay operación más difícil que esa. Son los que mueren casi siempre. Y desembarca el hijo de Cortés ahí. Hay tormenta, hay dificultades, ¿está? Y Carlos duda mal, no era un estratega, y decide levantar la expedición. Y Cortés dice un momento, pide una reunión a todos que preside el rey o emperador. Dice al emperador, solo le pido 400 hombres. Mi hijo ya está, ya ha formado cabecera de playa. Mi hijo ya está ahí, ha formado cabecera de playa. Si usted me da 400 hombres, yo desembarco y conquisto Argel. O porque el emperador consideró que eso era una operación suicida, o porque temía la gloria de Cortés, se lo negó. ¿Y por qué Cortés decide y pide, se entiende, eso? Porque estaba seguro de poder repetir la hazaña de México. ¿Y por qué? Porque Cortés en México no conquistó a nadie. Es una gran mentira. Mentira se entiende de la clase política mexicana después de la independencia, porque si hay un país donde se ha falsificado la historia, en Argentina se ha falsificado y mucho. En Chile se ha falsificado y mucho. En Ecuador se ha falsificado y mucho la historia.
que si hay un país donde la historia está falsificada hasta los huesos, es México. Es México. Porque cuando Cortés desembarca en México, está con 4 arcabuces viejos y 4 caballos que no servían para nada, porque los indios al cuarto día lo abrieron y dijeron, estos animalitos como cualquier otro. ¿Con qué se encuentra? Se encuentra que hay un imperialismo antropófago. ¿Está? El imperialismo de los aztecas, que apenas eran el 2 o 10% de la población de Mesoamérica, de 4 millones, que dominaba al resto de los 4 millones y que le pedía tributo en sangre. Es decir, le pedía a sus hijos, a sus nietos, para llevarlos a un altar y sacrificarlos. Y lo que hizo Cortés fue juntar a sus pueblos sometidos y caminar con ellos a la victoria. Y porque era una población cristiana sometidas a maltratos, sometidas a la esclavitud, a pagar impuestos injustos, a no poder expresar su religión, y está seguro que la sola presencia de sus 400 hombres harán que los 40.000 se levanten y poder liberar a Argel. Lo mismo que había hecho, se entiende, en México. Me gustaría leerles algo. ¿Por qué? Porque se nos oculta que era, se entiende, América. Y entonces no se entiende nada. Si no se sabe qué era América, si partimos del punto cero mal, no entendemos nada. La primera premisa de un razonamiento condiciona todo el razonamiento. Si yo digo en este momento, todos los hombres son inmortales, primera premisa del razonamiento, ¿no? Segunda digo, Marcelo es inmortal, conclusión, todos los hombres son inmortales, Marcelo, segunda premisa, es hombre, conclusión, ¿cuál es? Marcelo es inmortal. La conclusión es perfecta, es lógica, no tiene fallo en la lógica, pero lo que falla es la primera premisa, que hace que la conclusión esté equivocada. Y cuando analizamos y se critica a España, es porque se ha falsificado la primera premisa. Todos los hombres no son inmortales, son mortales. Marcelo es mortal y Marcelo morirá. Capaz que sale de acá y lo pise un auto. Dios no quiera, ¿no? Quiero volver a mi casa. Ya una vez el 7 de febrero, en Rosario mismo, me dieron una paliza grande. Pero bueno, sé que tengo cabeza dura y no pudieron. Y entonces, ¿qué se nos oculta? Y ahora vamos a leer una frase, unos conceptos de historiadores mexicanos y uruguayos, no españoles, ¿no? Uno de ellos, el primero, fue rector de la Universidad de México. Y dice, los sacerdotes enseñaban, se refiere a México, ¿no? Los sacerdotes enseñaban al pueblo azteca que había una guerra permanente del cielo. El sol, al levantarse, expulsaba con sus rayos a la luna y a las estrellas y traía el día, pero al caer la tarde moría. Y solo podía ser revivido si los aztecas, el pueblo del sol, ofrecían a su dios sangre humana, la sustancia de la vida. Para ello, sacrificaban cada año en la pirámide de Tenochtitlán a 20.000 prisioneros pertenecientes a los pueblos que habían conquistado. Y dice Juan Zorrilla de San Martín, el ritual de los sacrificios aztecas abarcaba todo el año litúrgico. El primer mes del año comenzaba en el segundo día del mes de febrero. En este mes mataban muchos niños, sacrificándolos en muchos lugares, en la cumbre de los montes, sacándoles los corazones a honra de los dioses del agua, para que le diesen abundante lluvia. A los niños que mataban, componíanlo con muchos atravíos para llevarlos al sacrificio. Cuando llevaban los niños a matar, lloraban y echaban lágrimas. Y cuanto más lágrimas echaban, más alegrábanse los que los llevaban, porque tomaban pronóstico que había de tener muchas aguas en aquel año. Prescott, historiador pro-azteca, dice que mataban 20.000 personas por año. Pero Prescott mismo dice, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 dada por otros historiadores sea falsa. Tomen ustedes noción de lo que significa matar 20.000. No tomemos la cifra más alta de 150.000.
en un universo de 4 millones de personas. De 4 millones de personas. No era mejor la situación en lo que hoy llamamos Colombia y Venezuela y Ecuador, no, ni Centroamérica, no era mejor. Lo que se nos oculta es que América no era un paraíso, el Edén perdido, y que no existió nunca el mito, por eso es un mito, el mito del buen salvaje, creado por de las casas y después fomentado por Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, enemigo de España. No existió nunca ese paraíso. No estábamos nosotros los americanos, desnudos haciendo el amor libre, qué bonito, con tantas mujeres. No estábamos desnudos haciendo el amor libre como se nos ocurría, disfrutando del sexo y comiendo mango. Nos estábamos comiendo unos a otros, porque lo que reinaba era el canibalismo y la antropofagia. También dentro de los guaraníes, que nunca lograron conformar ni un estado ni una sola nación, y que se peleaban tribu contra tribu de guaraníes, y se comían entre ellos. Y en Colombia, donde los pijaos se comían a los chibchas. Cierto es que en el Perú, en el imperio incaico, no había antropofagia, y los incas, horrorizados de la antropofagia, combatían a los guaraníes. Pero esa es la prueba de que la antropofagia existía, porque ahora los progresistas dicen es mentira que existía antropofagia. Bien, entonces ¿por qué se entiende? Los incas decían que existía y combatían a los guaraníes y los consideraban salvajes que se comían unos a otros. Pero si bien los incas tenían ese aspecto positivo que les daba un derecho que los otros no tenían, habían constituido un Estado totalitario de tal naturaleza que el Estado totalitario se entiende de la Unión Soviética, se entiende un frijolito, un poroto, ¿no? Una judía verde. Era un Estado totalitario como jamás se ha visto. Esa es la verdad. Donde un pueblo minoritario, que era el quechua, había dominado y sometido a los otros pueblos, como los huancas. Cuando llegué al Perú, como uno llega siempre formado por la leyenda negra, uno se va desprendiendo de a poco de la leyenda negra. Todos hemos sido formados por la leyenda negra. Entonces, es como capas de cebolla que uno se va sacando, ¿no? Se va sacando de a poco las capas de cebolla. Llego ahí, mi suegro, indio huanca, me explica el secreto del Perú. Me dio cuenta, odiaba, se entiende, los quechuas, claro, porque era un indio huanca. Porque los quechuas habían aniquilado y tratado de aniquilar a los huancas, y los huancas habían resistido. ¿Está? ¿Saben qué hacían los quechuas, los incas, con lo que se resistían? Hacían con los cuerpos tambores de piel humana, tambores de piel humana, y con las cabezas, con el cráneo, los limpiaban bien, para que sirviesen, se entiende, para tomar chicha, que es la bebida del lugar hecha con maíz fermentado, para que los vencidos, los hijos, vieran que estaban tomando chicha en el cráneo de su padre, y que ahí estaba su padre convertido en un tambor humano, para que jamás nadie se atreviese a rebelarse. Esa es la verdad. Por eso se entiende, esos españoles que fueron al Perú, pudieron matarse unos contra otros, ¿sí? Porque eran hombres y pecadores, Pizarro contra Almagro, y ahí se peleaban, que se pudieron matar entre ellos, porque había una cortina, en este caso no de hierro, sino de piedra hecha, se entiende, por los huancas, que los protegían de cualquier ataque de los quechuas. Pero a su vez, porque los quechuas también apoyaron a Pizarro. Tuvo más apoyo Pizarro que Cortés. ¿Por qué? Porque Pizarro también encontró apoyo en la mitad, se entiende, en la mitad de la dirigencia quechua, que estaba harta del usurpador Atahualpa. Pero se nos dice que mató, se entiende, Pizarro a Atahualpa, injustamente. Ahí anda un renegado andaluz, enseñando, se entiende, en la Facultad de Barcelona falsedades, creyendo porque hace un libro y pone los partes de guerra para ver la crueldad, se entiende, de los soldados españoles. Pero usted no sea ridículo. Haga usted un parte de guerra ahora de lo que se están haciendo ucranianos y rusos y ponga las crueldades que hacen unos con otros. Y sí, la guerra es una cosa horrible. Nadie dice que la guerra sea linda, La guerra es horrible, pero a veces hay que combatir y se hacen actos de crueldad. Pero él pone las crueldades sin poner el contexto político y el significado, se entiende, en el cual esas crueldades están siendo cometidas. Cuando se asesina a Atahualpa, no se lo asesina, se lo ajusticia. Porque estaba preso y estando preso ordenó que asesinaran a su hermano Huáscar y que le trajesen la cabeza de Huáscar para poder beber chicha en el caño de su hermano.
Por eso se lo ajusticié, estaba bien ajusticiado. Bien ajusticiado estaba. América era un infierno. América era un infierno. Esa es la realidad. No hace falta hacer una leyenda rosa para defender a España, ni inventar nada, porque el dato histórico mata el relato, lo mata. Por ahí andan otros acusándome de que hago leyenda rosa, porque ellos no pueden entender, porque son egoístas, porque son materialistas, porque no tienen principios, no tienen valores, que ese español que está ahí tenía principios y valores aunque pecase, porque el ladrón cree que son todos su condición. Y como ellos son materialistas, hombres sin valores, sin principios y cobardes, piensan que los españoles solo podían estar ahí por cuestiones materiales, nada más. No logran entender la dimensión espiritual de esos hombres que fueron a América. No logran entenderla. Acá me avisan que tengo que irme. Están locos. Estoy en lo mejor del relato. Esos hombres eran hombres y por lo tanto cometían errores, pero eran hombres con un espíritu. Yo me acuerdo siempre, y vamos allá que me están echando, y eso que son amigos míos. Fíjense, si estuviese en la Complutense, no, a la mitad me cortan. Yo me acuerdo de una película que vi cuando tenía 14 años y me impresionó. Me impresionó la película. Porque era toda la película a un hombre que lo estaban juzgando por el asesinato de otro hombre, ¿no? Y el pobre tipo estaba en el banquillo de los acusados, como está España. Hoy España está en el banquillo de los acusados. Y entonces pasaban el fiscal testigos y testigos que decían que había matado, masacrado, asesino. Joder, digo, a este al final lo van a terminar ahorcando, como hacen los yanquis, ¿no? Es un asesino bárbaro. 3 minutos últimos de la película, ¿no? Se ve que el abogado, esa película norteamericana, vieron que el abogado va a hablar ahí con el juez. Uno no sabe qué están diciendo, uno lo muestra la película, ¿no? Se acerca y habla con el juez. Y entonces el juez le dice que sí. Entonces el abogado se aleja, levanta la mano y dice que pase el muerto. Y entra el muerto. ¿Verdad? Y habían pasado 100 testigos antes diciendo que lo habían matado. Que pase el muerto estaba vivo. ¿Verdad? Bueno, el muerto está vivo. ¿Y cómo podemos demostrarlo, señores? Podemos demostrarlo porque en la última, sí, España fue a América a robar. Y para eso mató y asesinó y sojuzgó. Y se quedó ahí 200 años sojuzgando a los pueblos originarios, mal llamados pueblos originarios, indios, porque son originarios de Siberia. Si fue así, entonces en la primera de cambio, cuando el poder del Imperio Español fuese menor, las masas indígenas tendrían que haberse sublevado contra España. Pero en 1824, cuando se produce la última batalla, la batalla de Ayacucho, hay dos bandos, el bando llamado independentista y el bando llamado realista. En los dos bandos hay españoles peninsulares, sí, en los dos hay bandos españoles peninsulares. En los dos hay criollos, porque es una guerra civil. Pero en un solo bando hay mayoritariamente indios. ¿En cuál de los dos? La lógica dice, si le creemos a la leyenda negra, en el bando independentista, ¿no? Es la oportunidad de las masas indígenas de sacarse de encima de una vez y definitivamente a España, que los ha explotado durante 200 años. ¿Sí o no, señores? Los indios están en el bando realista. El ejército realista está conformado por 6.000 hombres. 5.000 hombres son quechua hablantes, indios, que pelean hasta el final, pero no hasta el final de la batalla. Derrotados en Ayacucho, pelean en las montañas de Ayacucho, la llamada guerra de los castillos, porque pelean en las cumbres, hasta 1830. ¿Con qué bandera? Una bandera que dice por Dios, por la patria y el rey. Pero esto no estaban locos, no era la sección. El terror de Bolívar fueron los indios Guajira, que solo Bolívar pudo vencer cuando desembarcaron 5.000 casacas rojas, como decían los indios. ¿Y quién eran los casacas rojas? El enemigo histórico inglés. 5.000 ingleses, lo que equivale a 40.000 soldados desembarcando hoy en Venezuela. Y cuando Bolívar fue hacia el sur, se enfrentó con los pastuzos, que lucharon hasta el final al mando de Agualongo. Y cuando lo van a fusilar a Agualongo, primero dicen, mejor te venís con nosotros, traicioná y venís, porque saben lo que es incorporar un general de esa categoría.
Y Agualongo dice, 1 y 1000 veces daría mi vida por Dios y la patria y el rey. La bandera con la cual estaban luchando después en Ayacucho, en las montañas, hasta 1830. Pero si nos vamos más al sur, los hoy llamados mapuche, aunque no lo sepan, que eran araucanos, y aunque no lo sepan, lucharon por España hasta 1830. ¿Con qué bandera? Con una bandera que decía, por Dios, por la patria y el rey. Señores, les han falsificado la historia. Les han falsificado la historia, les han mentido asquerosamente, porque hay en España militantes políticos disfrazados de profesores y disfrazados de investigadores, y porque hay en España un sector político, en la derecha y en la izquierda, en la derecha y en la izquierda y en la derecha, que en realidad no solo piensa que la conquista de América fue un error y un horror, sino que piensa también que la reconquista fue un error y un horror, y que piensan que España no debería haber existido, y por eso trabajan sin decirlo incansablemente para dividir España, y por eso España está en peligro de muerte hoy y de fragmentación territorial. Pero señores, les dije en un principio, la historia es la política que fue, y la política es historia en construcción, es decir, ustedes son protagonistas de la historia, ustedes son los que tienen que cambiar la historia, entre otras cosas regalando mi libro. Claro. Muchas gracias. Seguiríamos y seguiríamos, pero lo que pasa es que la sala tiene un horario y las preguntas suelen ser muy nutritivas. Así que si hay preguntas, es una manera también de continuar oyendo a Marcelo. A 1:30 volveré a pararles, porque a partir de ahí tenemos unos minutos hasta que nos cierren para hacer la firma de libros, que seguramente que todos ustedes también quieren. Así que a partir de aquí tiene el micrófono Javier, levanta la mano y nos acercamos. Mira, en el medio, Javier. Hola, bueno, me llamo Esteban y el otro es una pregunta sobre qué opina sobre un tema que vi el otro día en YouTube, que decía que Maduro diciendo que el Imperio Español crucificó a Jesucristo. ¿Cómo te llamas? Esteban. Esteban. Bueno, a mí Esteban me sube la moral, porque es el más joven que veo, y digo, vamos, si nos morimos todos dentro de poco, espero que no, que todos vivamos mucho más, nos quedará Esteban por lo menos, seguirá luchando Esteban, ¿no? Mira, Esteban, es decir, la leyenda negra es una mentira, y quiero que siempre te acuerdes de esto. Una mentira persiste en la historia porque le sirve a alguien para algún fin. Le sirvió primero a los ingleses para partir el imperio. Después le sirvió a los norteamericanos para clavarle un puñal en la espalda a España, que lo había ayudado en su independencia y quitarle Filipinas y Cuba. Después le sirvió a los soviéticos y ahora le sirve a estos socialistas rosas como el señor Maduro, que está en un país donde nada en petróleo y tiene el 80% de su población sometida a la pobreza. Y entonces tiene que encontrar alguna causa que no sea el mismo del por qué esa población está en la pobreza. El 80% quiere decir de cada 10 venezolanos, 8 son pobres en el país más rico del mundo, que nada en petróleo. Entonces, ¿qué dice Maduro? No dice el culpable soy yo, que soy un inútil, que soy capaz de chocar un tranvía. Era conductor de tranvía. Es verdad. No se rían, era conductor de tranvía. Y no lo chocaba porque no puede chocar un tranvía. Bueno, él hizo chocar, se entiende, a Venezuela, que es como chocar un tranvía, es decir, nada en petróleo. Eso es el que dice, para ocultar su inutilidad, e incluso me atrevería a decir su latrocinio y el robo de los que lo acompañan, porque en Andorra las cuentas, se entiende, de muchos de los familiares llegan a 4.500 millones de dólares en Andorra. ¿Qué dice? La culpa la tiene el Imperio Español. ¿Qué quieren que yo haga? Esto es culpa, se entiende, de la conquista de los españoles, pero Maduro, hace 200 años que se fueron los españoles, ¿eh? Me parece que es un tiempo suficiente, ¿no? Me parece, y aparte, hace un par de años atrás no les iba tan mal a ustedes. Es decir, él es un mentiroso serial
tiene que encontrar la culpa, se entiende, en España para ocultar. Y eso hace el señor Boric en Chile, eso hace el señor Petro en Colombia, es decir, ese socialismo, esa izquierda rosada, que no es más roja, rosadita, ¿está?, para ocultar sus propios robos e inutilidad. Entonces, claro, fíjense que uno puede equivocarse, decir a Jesucristo lo crucificó el Imperio Español e inmediatamente rectificarse, o al otro día ordenar a la Cancillería diciendo el presidente se equivocó. No, lo deja así. ¿Por qué? Bueno, te voy a leer una frase, mira, de mi libro, que sos joven, pero que lo vas a leer y lo vas a entender todo como si fuese un adulto. Y dice una frase de un gran literato ruso, uno de los más grandes, que sufrió en carne propia la dictadura, que estuvo, se entiende, preso en Siberia, Alexander Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura. ¿Y qué dice Alexander Solzhenitsyn? Lo mismo que se le aplica a los negros legendarios, al señor Maduro, al señor Boric, al señor presidente de México, otro gran mentiroso, López Obrador, que le escribí una carta abierta después de que me insultó en un discurso, diciéndole: si usted es tan valiente, haga lo mismo, se entiende, que hizo Carlos V o Carlos I. Vamos a Ginebra, elige usted 5 historiadores, yo 4, y vamos a debatir una semana a ver quién tiene razón en una universidad neutral. Una semana seguida para terminar con esto. Por supuesto no se atrevió. ¿Por qué? Por lo que dice Solzhenitsyn. ¿Qué dice Solzhenitsyn? Sabemos que nos mienten. Ellos saben que mienten. Ellos saben que mienten, ¿eh? Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten. Y sin embargo, siguen mintiendo. ¿Está? Y bueno, entonces a Jesús lo crucificó el Imperio Español. Fenomenal. Fenomenal. ¿Alguna pregunta más? A Martin Luther King seguramente también lo mató un español. Al líder de la lucha contra la discriminación racial, se entiende, en Estados Unidos, lo habrá matado un español, seguro. Para mí la madre de Hitler debe haber sido española, dirá Maduro. Seguro, un día esto lo dice. Un día esto lo dice. ¿Está? Allí, Javier. Milei, ¿qué opina usted de Milei y el otro? No viene al caso esa pregunta. Hoy estamos hablando de la agenda negra y no de la política argentina. No viene al caso. Les voy a decir que ninguno de los candidatos, ni estos dos ni los anteriores, de historia sabe nada. Los conozco a todos. Quisiera saber, en su opinión quisiera saber cuál fue el peso real que en el impulso de la conquista y posterior civilización tuvo lo que dicen la apetencia por el oro americano. Bueno, ya lo dije en mi posición. Más claro que ante un gallo, ¿no? Con Cortés. Si el impulso era el oro, ¿para qué al final de su vida, cuando ya es rico, famoso, arriesga todo lo que ha ganado? Entonces quiere decir que no era el oro. No quiere decir que no le gustaran las mujeres. A mí me encantan las mujeres, ¿eh? Y también me encantaría ser más rico. Pero no me mueve ni la riqueza, ¿se entiende?, ni las mujeres en la determinación axial de mi vida. Aunque me encantan las dos cosas, claro. Muy difícil compatibilizar aquella mentalidad con esta mentalidad. Por eso les dije al principio que son incapaces de juzgar a aquellos hombres, se entiende, que protagonizaron la conquista, y por eso les puse el ejemplo de esos 3 grandes hombres ligados, se entiende, a León, que conformaron el carácter de lo que después va a ser toda España, porque el carácter de España nace en Covadonga, nace en León, se entiende, y continúa después en Castilla y en Sevilla, pero el espíritu nace acá. ¿Está? El espíritu de ese hombre español nace acá. Tenemos otra pregunta. Buenos días, ante todo. Yo quería saber, que ha hecho mención, muchas gracias a León, a España y demás, esas instituciones que existían en aquellos primeros reinos medievales y demás, por ejemplo en León, los concejos abiertos, las juntas vecinales, ¿todo eso se llevó también a América? Bueno, sí, claro, se llevó de forma distinta, porque las instituciones siempre se van adaptando a los lugares. Y esa institución fue el origen de la democracia en América, que era el cabildo.
América no era, como uno se imagina, gobernaciones o virreinatos, no, lo que realmente existía, donde se gobernaba y se decidía la vida de los hombres, el virrey decidía muy poca cosa, ¿no? Uno se imagina al virrey como si fuese un presidente, decidiendo todo. No, las cosas se decidían en las ciudades, porque eran ciudades como islas, porque la mayoría del territorio alrededor de las ciudades no se controlaba, y en las ciudades regía el cabildo. Y el cabildo es el origen de la democracia en América. Justamente el Alberdi viejo, que ya no odia a España, porque Alberdi joven odiaba a España, porque había sido formado por las logias británicas. Dice el origen de la democracia son los cabildos, que fue lo primero que suprimieron en 1824, los cabildos, para que se acabara la democracia, claro. Hay una pregunta al fondo. Hola, buenas. Según su opinión, ¿por qué nosotros no sabemos vender bien las bondades de nuestra historia como hacen los anglosajones? Bueno, no hay que vender nada, porque vender ya es una cosa equivocada. Acá no se trata de vender un producto, solo se trata de que el dato mata al relato, ¿no? Y eso tiene distintas causas que daría para otra conferencia completa, pero tiene que ver con una causa histórica que los austrias no se preocupaban mucho porque ellos creían que la verdad se defiende por sí misma, y era un error. La verdad no se defiende por sí misma. Una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. La verdad vence cuando es impulsada por muchísimas fuerzas que están detrás de ella, por muchísimos hombres que están detrás de ella. Si no, vence el mal. La verdad no se impone por sí misma. Por eso yo le digo que cada uno de ustedes tiene que ser protagonista de la historia. Yo digo en broma, regalen mi libro. Hay otros libros mejores que el mío. Regalen el que quieran, de los libros negros legendarios que existen, el que ustedes quieran. A mí me gustaría que regalen el mío, claro, porque cada vez que llego a Argentina, bueno, acá mi tercer libro en Argentina es el libro ya llevaba 7 libros publicados, entonces siempre cuento la misma anécdota. Llego a casa y mi hija me abraza, me besa, me dice, papá, ¿cómo estaba? La sala llena, estaba el León lleno, me aplaudieron a rabiar, el afecto fue enorme, y mi hija me abraza, me besa, papá, sos mi ídolo, soy un héroe para ella, ¿no? Sos mi modelo, papá. Y mi hijo Juan Carlos se cruza de brazos así, es más pragmático, ¿no? Más siciliano, y me dice, papá, ¿cuántos libros vendimos? 5, hijo. Y me dice, nosotros comemos asado todos los domingos, y ahora la carne está cara. Y me dice, no alcanza ni para comprar el chorizo, papá. Eso es un fracaso, y se va el tipo. Pero ustedes son protagonistas de la historia, sujetos activos de la historia. Sin ustedes, sin la participación de cada uno de ustedes, no será posible derrotar a la leyenda negra. No alcanza con lo que hace Tomás, esa brillante exposición, sus brillantes libros, de brillantes páginas, no alcanza con eso. Si ustedes no se compromete cada uno de ustedes a que sea derrotada, ¿está? Cada uno de ustedes. Y entonces esa batalla se perdió porque el pueblo español no se comprometió. ¿Podemos echarle la culpa a los primeros Borbones? Sí, pero si los españoles se hubiesen comprometido después, ya se hubiese acabado. Y el tema es que muchos de izquierda, pero también muchos de derechas, después creyeron que todo eso era cierto y se dedican a predicarlo por ahí. Y entonces, hasta que no se termine la leyenda negra en España, no se terminará en América, porque cualquier alumno en mis clases me dice, profesor, está muy bonito lo que usted dice, pero resulta que acabo de hacer un máster en Barcelona, un máster en Bilbao, y allá dicen que no, que España fue matar, robar y asesinar. Y entonces a confesión de parte me dice el alumno, relevo de prueba, lo que usted dice no es cierto. Hasta que no se termina acá, no se termina en América. Bueno, pues trabajamos mucho para ello. Quedaría como mucho una pregunta y pasaríamos a la firma de libros. Que tienen que comprar, ¿eh? Que tienen que comprar. Si no hay preguntas, 1 minuto que ganamos para más firmas. Así que... Quiero recordar que a las 5 de la tarde proyectamos la película de José Luis López Linares, España en la primera globalización. Presentará también brevemente la segunda película, que es Hispanoamérica. En esa película segunda aparece don Francisco Núñez del Arco, que estará en la mesa haciendo un coloquio con López Linares. A las 5 les esperamos. Es muy buen plan para una tarde de sábado.
Si no te pongo esto, estamos todavía. Bueno, ¿te gustaba, Marta? Me encanta. Me gusta porque siempre hay nuevas. ¿Afuera? Afuera hay mesas. Bueno, aquí habrá quien nos haya comprado. O como queráis. Donde quieran. Afuera, donde quieran. La firma en principio era fuera, pero bueno, aquí en mesa se puede, ya no hay gente que cola, pues que empiecen a firmar. Sí. Sí. O sea que 3/4 de hora. Bueno, eso para una charla completa.